Imaginemos por un momento que nuestro rostro, nuestra propia identidad, de repente ya no nos pertenece. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una historia real que, la verdad, es toda una advertencia en esta era de la inteligencia artificial. Es la historia de una influencer para quien su mayor activo, su imagen, se acabó convirtiendo en su peor pesadilla. Uf, la verdad es que estas palabras ponen los pelos de punta. Son de Elian Darbus y nos meten pero de lleno en la tragedia y el misterio de su historia. Desde el primer momento ya vemos lo que hay en juego, ¿no? Lo que pasa cuando perdemos el control de quiénes somos en el mundo digital. Vale, pero para entender cómo se llegó a ese punto, a esa caída, creo que primero tenemos que saber quién era ella. ¿Quién era Elian antes de que todo se volviera tan oscuro? Pues mira, ella era Elian Darbus, tenía 26 años y en redes la conocían como @ElianSoul. Pero ojo, no era la típica influencer, para nada. Había conseguido algo muy difícil, construir una comunidad súper leal y lo hizo a base de autenticidad. Era como una voz humana de verdad en medio de un mar de contenido artificial prefabricado. Su contenido, giraba en torno a tres cosas. Por un lado, la moda sostenible. Pero iba mucho más allá, ¿eh? Hablaba también de autoestima y de esas pequeñas reflexiones, de esa filosofía del día a día. El mensaje era de verdad, era positivo. Y su rostro era clave. Esa sonrisa que tenía, que parecía que te estaba contando un secreto, era la forma en que todo eso llegaba a la gente. Y es que su trabajo tenía un impacto real, de verdad. Esto no iba de tener miles de likes, iba de conectar con personas. Fijaos, una noche, en un directo, una seguidora le contó precisamente eso, que gracias a ella había salido de una relación tóxica. Imaginaos, ese momento para Lian lo fue todo. Le dio sentido a su trabajo, demostraba que su influencia era buena, era positiva. Pero qué ironía, ¿verdad? Esa misma exposición que le permitía ayudar se iba a convertir en el origen de su propia tragedia. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Todo lo que había construido con tanto cuidado, toda su vida digital, de repente se convierte en una auténtica pesadilla. Todo arrancó con algo que podría parecer un simple error, un anuncio de un producto que ella jamás había promocionado. Pero eso fue solo el principio. En cuestión de días su cara empezó a aparecer por todas partes. Se multiplicaba y multiplicaba sin ningún tipo de control. La escalada fue de vértigo, hasta que llegó el golpe final. Descubrió que existía un clon digital suyo, un avatar creado por inteligencia artificial que estaba teniendo una carrera millonaria en Asia. Alucinante. Y el contraste entre la una y la otra es que era brutal. La Elian de la IA no era ella, ni de lejos. Mientras la Elian real hablaba de conexión y de filosofía, el clon se dedicaba a vender suplementos para adelgazar. Donde ella mostraba su lado más vulnerable, el avatar salía en contenido explícito. Era su cara, sí, pero era una cáscara vacía, sin nada de su humanidad dentro. Bueno, y ahora toca hablar de las consecuencias de todo esto, porque, como os podéis imaginar, el impacto fue devastador, tanto en lo personal como en lo profesional. Claro, Elian intentó luchar, por supuesto que sí. Denunció todos los perfiles falsos, mandó cientos de correos, contó su historia. Pero nada, era como darse contra un muro. Las plataformas que hacían le mandaban respuestas automáticas. Y lo más increíble, lo más kafkiano de todo, es que le llegaron a pedir a ella que demostrara que era la auténtica Elian. El sistema simplemente le dio la espalda. La dejó sola. En lo profesional, el golpe fue durísimo. Su comunidad, que era la base de todo su trabajo, empezó a dudar. Claro, algunos pensaban que se había vendido, que había cedido su imagen a cambio de dinero. Otros que todo era un montaje para llamar la atención. Las marcas con las que trabajaba, una a una, fueron suspendiendo los contratos. Comentarios como ese que vemos se convirtieron en el pan de cada día. Y su reputación, pues, se hizo añicos. Pero si lo profesional fue duro, lo personal fue todavía peor. El estrés la consumió por completo. Empezó a sufrir ataques de pánico, no podía dormir, llegó un punto en el que le daba miedo mirarse al espejo. Tenía pánico de ver a uno de sus clones digitales mirándola de vuelta. Era como si su propia sombra, su reflejo digital, se la estuviera comiendo viva. La historia es, desde luego, aterradora. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo es posible que pasara algo así? Vamos a ver un poco la anatomía de este robo de identidad digital. Vale, para entender esto hay un concepto que es clave:
Los datos biométricos. Para que nos entendamos, es como nuestra huella dactilar, pero en versión digital. Son esas características únicas de nuestra cara, como la forma de los ojos, la nariz, todo eso que los sistemas usan para saber quiénes somos. En el caso de Eliane, su rostro no era solo una foto bonita, no, era un conjunto de datos, era literalmente la llave maestra de su identidad. Y aquí viene lo más inquietante de todo. ¿De dónde sacaron la materia prima para este robo? Pues de su propio contenido. Cada foto que subió, cada vídeo, cada directo que hizo, todo eso se convirtió en la comida para una inteligencia artificial. Los algoritmos fueron aprendiendo a imitar su cara, sus gestos, sus expresiones, hasta hacerlo a la perfección. Y todo esto amparado por esos larguísimos términos y condiciones que todos aceptamos sin leer, ¿a que sí? Al final, su propia presencia en Internet se convirtió en el arma que usaron en su contra. Por eso, la historia de Eliane no es solo una anécdota, no es un caso aislado. Es una advertencia para todos. Una advertencia que casi nos obliga a mirarnos en el reflejo de la pantalla y preguntarnos, oye, ¿qué significa ser en esta nueva era digital? Esta frase, que es de la propia Eliane, lo resume todo. Es su trágica revelación. La visibilidad, que le había dado un propósito, que le permitía ayudar, se convirtió en su propia cárcel. Se dio cuenta de que cada pedacito de ella que compartía en la red ya no le pertenecía. Estaba ahí, flotando en un océano de datos, completamente fuera de su control. Y el final de todo este proceso es la deshumanización más absoluta. Eliane Darvus, la persona de carne y hueso, fue vaciada de todo significado. La convirtieron en una mercancía. Su identidad, su cara, su voz, todo pasó a ser un producto. Un producto rentable, sí, pero sin alma. Así que la historia de Eliane nos deja con esta pregunta en el aire. Una pregunta que la verdad cada día resuena con más fuerza. Con la inteligencia artificial avanzando a esta velocidad de vértigo, nos enfrentamos a una duda, a una duda fundamental. ¿Somos realmente dueños de nuestros propios rostros? Es una reflexión que se vuelve más y más necesaria en un mundo donde nuestra identidad digital es, seamos sinceros, cada vez más y más vulnerable.